Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana bien podría ser la consigna, el lema, el estandarte de cada uno de nosotros, los que formamos parte del pueblo de Dios y de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo si revisamos cuán frecuente en nuestras conversaciones con conocidos, con amigos, aún con familiares, encontramos que la mayoría está de acuerdo en aceptar la existencia de un Dios creador, un ente superior, algo así como una inteligencia suprema, un diseñador, gran arquitecto del universo, una energía especial, una fuerza, un ordenador. Pero si nos damos cuenta, la mayoría a la que me refiero estaría de acuerdo en reconocer que hay algo o alguien, pero indefinido, y de atributos un tanto lejanos y no muy bien comprobados. Yo le añadiría más: si tal existe, hemos de agregar que es entonces indiferente y hasta irresponsable. Sería como aquel Dios mecanicista, el relojero que armó el gran complejo mecanismo, le dio cuerda y lo dejó, por tomar el refrán casi sarcástico y popular, a la buena de Dios, a su suerte, a lo que pudiera pasar, a la entropía, al desgaste, al frío, a la muerte. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos afirma que nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios en quien creemos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Pedro, Santiago y Juan, este Dios es un Dios que interviene de continuo en su creación porque se interesa por ella, y de manera especial en su criatura especial, el hombre, a quien hizo con especial dedicación, cuidado, a su imagen y semejanza, para que fuera su interlocutor. Es un Dios, por lo tanto, que interviene en la historia, en la conducción de la historia, de la única historia que hay, una historia que Él ha decidido desde el comienzo conducirla, guiarla hacia su restauración, porque hasta ahora la historia del hombre es una historia en blanco y negro, en negro y blanco, devaluada, degradada, no digna de la majestad ontológica de las capacidades que el hombre tiene como ser supremo de la creación que conocemos. Un Dios que interviene en la historia, he dicho, pero añado la palabra clave para la predicación en esta mañana: un Dios que tiene un propósito que alcanza la creación, que permea hasta la especie humana. En un común denominador, ese propósito evidentemente es salvífico: restaurar la devaluada imagen del hombre. Pero además, si hay algo que compartimos todos como miembros de la especie humana, también hemos de recordar que el propósito de Dios tiene que ver con nuestras particularidades. Porque, hermanos, aunque somos todos iguales, los casi 8.000 millones de habitantes del planeta, también es grande y preciosa la verdad de que todos y cada uno somos
diferentes. No hay otro igual a ti ni a mí. Somos únicos, somos irrepetibles. No ha existido otro idéntico a ti antes. No lo hay ahora. No volverá en un futuro. Entonces, sobre ese propósito genérico que Dios tiene para toda su creación y en especial para su criatura especial, el hombre, también hemos de disertar sobre el propósito particular que Dios tiene para sus hijos, para cada uno de ellos. Y de ahí el título del sermón: el Señor cumplirá su propósito en mí. Puedes tomarlo desde ya como un anticipo: el Señor cumplirá su propósito en ti. Así que esta es una predicación dirigida, de manera precisa, pensada, para cada uno de los hijos de Dios que nos congregamos en la iglesia del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para ti y para mí, para nosotros y los que podamos alcanzar a través de los medios de comunicación que tenemos disponibles. Voy a tomar un muy breve texto que escribió David, el rey David, en una situación de crisis, alejado de su Jerusalén amada, alejado del tabernáculo en que aún se congregaban los de la tribu de Leví para ordenar el culto. En esa situación, David escribe el Salmo 138 y solamente tomaré el final, un versículo, el último. Dice así, Reina Valera 2015, leo para ustedes: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ahí cierra David ese pequeño canto que sale de su corazón asombrado por la grandeza de su Dios, el que lo ha creado, lo ha cuidado y tiene un propósito especial para él. Ese corazón asombrado no está para disertaciones teológicas. Hay otros salmos que están preñados de más doctrina, pero sí, este pequeño salmo está consciente del propósito de Dios. Un gran teólogo especializado en el Antiguo Testamento, inglés, hermano nuestro en la fe, hace pocos años ya pasó a la presencia del Señor. Trabajó bastante en el siglo pasado, cuando teníamos los grupos universitarios en América, Norteamérica y en Inglaterra. Derek Kidner escribe sobre este salmo lo siguiente: en este salmo hay una excelente combinación de audacia y humildad desde el principio. Audacia para confesar al Señor ante los dioses, humildad para inclinarse ante Él. Porque cuando leemos el breve salmo, nos encontramos con que David exalta al Dios de sus padres, al Dios suyo, al Dios del pueblo de Israel, y lo exalta en tierra extraña, rodeado de dioses con minúscula. Este comentarista especializado en el Antiguo Testamento y la mayoría están de acuerdo en que aquí la palabra dioses podría referirse a ídolos, porque tal vez David está rodeado de un ambiente idolátrico, pero también valía para todos aquellos grandes gobernantes que al mismo tiempo había que adorar en las tierras vecinas de Israel. Así que el cantor aquí, el salmista, canta en medio de un ambiente idolátrico frente a otros dioses o diosesillos y exalta la fidelidad de su Dios.
exalta el amor de su Dios, exalta la misericordia de su Dios, exalta la bondad de su Dios en circunstancias adversas. David está en circunstancias adversas no precisas, no podemos ubicar históricamente qué le está aconteciendo a David, pero dice que desde lejos orientará su oración hacia el templo de Dios en Jerusalén y se inclinará ante su Dios desde lejos. Está en situaciones adversas, pero sin embargo en ese breve canto exalta cuán grande es la gloria de Dios. El nombre de Dios resplandece con un brillo aún mayor a través de sus bondades, a través de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad. Ya al finalizar el Salmo, notamos en este texto que les he leído que David pareciera trazar un círculo bien íntimo. Es el círculo tuyo y el mío, ese círculo tan personal, tan íntimo, y sabe que Dios tiene cuidado de él en esa intimidad particular. Es el Dios creador, sí. Es el Dios de la historia, sí. Es el Dios de Israel, sí. Pero es también el Dios de las pequeñas cuitas, de los grandes problemas o los pequeños problemas, tropiezos de David en la situación en que está. La idea central, hermanos, para hoy de este sermón va simplemente copiando la palabra y el título que le he dado al sermón. Él cumplirá su propósito en mí. Y esa idea central espero que hacia el final la hagas tuya y puedas decir en silencio en tu corazón: el Señor cumplirá su propósito en mí. Porque, hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios, no improvisa. No improvisa. Estamos en sus manos, descansamos en sus manos, y de eso trata el final de este pequeño salmo. Vamos a analizarlo. Comienza con una convicción que es más que una afirmación, porque es existencial, lo toca en su intimidad, y David escribe: el Señor cumplirá su propósito en mí. Notemos, hermanos, que todo comienza, todo se centra, todo descansa en el Señor. Comienza con el Señor. El Señor. Hermanos, quiero recalcar esto y lo haré una y otra vez hoy. Dios completa lo que comienza. A Dios nadie le cambia el guión. Nuestro Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Y su amor para con nosotros es eterno, inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, nosotros los hombres estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados, a que hacemos planes y se nos accidentan. Tenemos proyectos y no logramos cumplirlos. Algunos asuntos los mantenemos pendientes, inacabados. Nos suceden accidentes o cambios, sorpresas inesperadas por completo. Tenemos propósitos que se truncan y los vemos interrumpidos. Esto es natural que nos acontezca. Nuestra capacidad de planificar no está acorde al 100% con nuestra capacidad de ejecutar o de cumplir lo que deseamos, lo que planeamos, lo que proyectamos. Pero nos toca hacerlo.
No acontece así con Dios nuestro Señor. Dios, hermanos, Dios conoce el final desde el principio. En la Escritura se nos presenta como el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso aquí el salmista, en medio de esa situación que lo tiene alterado, lo tiene en menos, el salmista dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Cumplirá, en hebreo es gamar. Y aquí es cumplir, es llevar al final, hasta el final, perfeccionándolo todo y entonces cesar. Lo que el Señor garantiza en ese cumplirá es que lo que comenzó lo continuará y lo llevará hasta un final en perfección. No cesará hasta haber terminado su obra y hasta dejarla completa, bien acabada. Lo que sale de las manos de Dios es perfecto y estamos en las manos de Dios. Lo que Él comenzó en nosotros lo llevará hasta su final. Y Él comenzó en nosotros una obra que no cesará, que Él cumplirá hasta su final. Ahora, hay un problema, y lo tenemos todos. Este tesoro está en vasos de barro. Salomón, escribiendo sus proverbios, nos hace que le leamos. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Proverbios 19, 21. Y es aquí donde hay un poco de ruido y de dificultad. Es que nosotros, nuestros planes y proyectos que nos toca hacer, queremos controlarlos y poner a un lado la dirección, la soberanía de Dios sobre ellos. Nos cuesta, hermanos, y es natural, nos cuesta ceder el control. Nos cuesta descansar en Él. Como escribe el apóstol Pablo, descansar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo sé que es difícil y nos desesperamos y hacemos y caemos en un activismo que nos desgasta en las situaciones difíciles. Nos cuesta recordar que Él es fiel, que Él tiene cuidado de nosotros, que valemos mucho más que esas pequeñas avecillas, gorriones que se venden en el mercado. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos cuando caminaban en Palestina: vosotros valéis mucho más que las aves. Mi Padre Celestial las alimenta, tiene cuidado de ellas. Ninguna de ellas cae a tierra sin que Él lo permite. Y vosotros valéis más que las aves. Estamos en las manos de nuestro Señor. Ahora, hermanos, al comienzo yo les advertía que la expresión de David, cuando se lee, el Señor cumplirá su propósito en mí, evidentemente tiene también un carácter, y tal vez por ahí debemos de empezar, tiene un carácter salvífico. Nosotros venimos de Dios, nosotros vamos a Dios. Él nos ha dado la vida, nos ha sustentado y Él nos llevará a su presencia. Vamos juntos, pero unos y otros tenemos ciertos matices de diferencia en nuestros caminos. Algunos lo tenemos más fácil, algunos lo tenemos más difícil, algunos nos toca antes, a algunos nos toca después. Pero lo cierto, hermanos, es que a nosotros nos espera la gloria eterna. Nada, el apóstol Pablo lo escribe, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Nuestro destino está asegurado. No hay desvíos, aquí no hay posibilidad de fracaso. Está en manos de Dios. Este es un principio cierto para todo creyente. Dios ha designado para nosotros un curso con camino, un camino que tiene destino, destino trascendente, destino ascendente. El apóstol Pedro escribe precisando algo de lo que estoy diciendo. Leo para ustedes. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Hermanos, miren cómo comienza Pedro hablando del Dios de toda gracia. David ya habla de la misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios. Pedro aquí insiste en lo mismo. Es el Dios de toda gracia, de toda gracia. Es el Dios de quien emana todo lo bueno para sus hijos. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, que en tanto nuestro Padre Celestial nos dará todo lo bueno. Con amor eterno nos lo dará. El Señor Jesús se lo decía a sus discípulos en horas difíciles. Quien cree en mí, aunque muera, pone el límite supremo al que se refería Roger Gorodí. El límite supremo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera. Yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús. Yo les doy vida eterna. O sea que, hermanos, evidentemente estamos ya predestinados, destinados a vivir en la presencia de Dios en gloria eterna. Eso es parte central del propósito de Dios para ti y para mí. Dios traza su plan desde el comienzo y en ese plan hay un propósito que Él sí puede ejecutar y nadie puede desviar, no se puede caer. Ese propósito es: estamos destinados a la gloria de Dios, a estar presentes por siempre, con identidad corpórea renovada, glorificada en la presencia de Dios por la eternidad. Este es el plan salvífico de Dios, es el propósito de Dios para su pueblo, para sus hijos. Ahora, les he dicho que desde ahora, esto también es verdad. Dios cumplirá su propósito en nosotros desde ahora, en todo lo que nos concierne ahora. Cada uno tiene su particularidad, su originalidad, porque tiene su unicidad. Somos únicos, somos lo que en inglés se llama una masterpiece, piezas maestras, no somos copias. No hemos salido de imprenta ni multígrafos que habían antes. No, cada uno es especial y especialmente caro y querido para los ojos de Dios. Eso es cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros, la palabra tiene palabra de vida, palabra de gloria. El apóstol Pablo escribe a los hermanos que estaban en Roma, y leo para ustedes. Y sabemos, escribe Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, hemos sido llamados por Dios. Es el llamado irresistible de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados por Dios conforme a su propósito. Y entonces, por eso le amamos. Y entonces, por eso, todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, todas. Esto es difícil de procesar.
Pero hermanos, ya con los años de experiencia que hemos recorrido algunos de nosotros y que ya acumulamos en nuestra vejez, sabemos perfectamente que el balance final de ese ahora, desde ahora, donde Dios ha venido cumpliendo su propósito en nuestras vidas, el balance, la ecuación nos da, como si fuera una suma algebraica, positivo. Para nuestro bien, todo ha redundado en un balance positivo para nuestro bien. Y el agente que ha trabajado esto en nosotros es Dios mismo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, al que conocemos como el Consolador, al que conocemos como el Maestro, el Magíster, el Paracleto, el que nos auxilia, que nos ayuda. Y sí, hermanos, hoy quiero recordarles que ese Espíritu Santo en nosotros es también el modelador, porque Él va esculpiendo en nosotros, va modelando en nosotros, forjando nuestro carácter a la imagen de su Hijo. Va depurando, lo conocemos como el proceso de santificación, pero es que no quiero que me suene beato el lenguaje y excesivamente religioso. Él viene modelando, forjando en nosotros el hombre nuevo. Por fuera nos vamos desgastando, las enfermedades nos golpean, de repente por sorpresa, otras veces de manera crónica, progresiva, cuando no las queremos, por supuesto nunca las queremos, pero aunque esta tienda exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando día tras día. Por el Espíritu Santo de Dios se va modelando para presentarnos delante de Dios. Un hermano nuestro, pastor alemán, fue ejecutado en la Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer escribió esto: Dios no cumple todos nuestros deseos, sino todas sus promesas. Esa la cumple, pero Él ha prometido estar con nosotros. Hemos cantado todas las promesas del Señor Jesús, porque es un himno precioso que nos recuerda que Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que promete. Hermanos, grandes son sus promesas por el alcance que tienen, pero es que grandes y preciosas son sus promesas por el carácter que tienen. El propósito de Dios para nosotros tiene todas las bondades de Dios mismo. Y las promesas de Dios para cada uno de nosotros son fieles y verdaderas. Escríbelas, dice, porque se puede confiar en ellas. La palabra de Dios es fiel y verdadera y la hemos vivido, la hemos experimentado, pero hermanos, es más, es que es fiel y verdadera porque sale de Él. La palabra de su boca sale de Él. Puedo confiar en el Señor, cantábamos. Puedo confiar en el Señor, firme estaré, porque estaré sobre la roca eterna de los siglos. Firme estaré, puedo confiar en el Señor. El salmista continúa y hace aquí algo que no podemos dejar pasar en buena exégesis. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Punto. Pero agrega algo. Dice, oh Señor, tu misericordia es para siempre. El Espíritu Santo se lo trajo a la mente de David, que asociara propósito de Dios con misericordia eterna. Tu misericordia es para siempre. El salmista entonces asocia propósito con misericordia. La palabra misericordia aquí es chesed, que es más que misericordia, es bondad, es misericordia, es cuidado tierno
y continuo. El cuidado de Dios para contigo y para conmigo es para siempre. No es intermitente, no es a veces, es continuo, está siempre. Tu misericordia. Misericordia significa pasar por alto todas nuestras maldades, imperfecciones, pecados, fallas, errores. Pasar por alto, eso es tener misericordia. Somos imperfectos. Luchamos dentro de nosotros. El bien que queremos hacer no hacemos. La maldad que no queremos hacer es hacemos. Es lo que nos acontece y sin embargo Dios nos ama con un amor eterno. Su misericordia para con nosotros es para siempre. Él es fiel. En todo momento está con nosotros. Para siempre, oh Señor, es tu misericordia. No se agota. Al contrario, se renueva cada mañana. Jeremías, uno de los grandes profetas, escribió un pequeño libro, un adendum a sus profecías. Es un libro casi de poesía y se le llama Lamentaciones de Jeremías. Y recuerdan cómo él dice ahí, tus misericordias son nuevas cada mañana. Tú las renuevas, Señor, cada mañana, como se levanta el sol, lo hemos cantado, cada mañana, con esa regularidad. Así tu misericordia se renueva cada mañana, de acuerdo a la necesidad de cada mañana. Se renueva su misericordia idónea para nosotros y añade, grande es tu fidelidad. Es quizá de los atributos que exalta este pasaje, uno de los principales, la fidelidad de Dios para con sus hijos, para contigo y para conmigo. ¿Cómo finaliza el texto? ¿Cómo finaliza la predicación de hoy? Sale un balbuceo del corazón de este David en problemas. No desampares la obra de tus manos. Combina la confianza que viene derrochando en las líneas anteriores con una petición muy humana. No desampares, Señor, la obra de tus manos. Es un final que es una plegaria, una oración reverente. Le pide a Dios que no le desampare. Aquí lo que expresa David y lo que en nuestros corazones hay es reconocimiento a nuestra dependencia. No nos desampares, porque dependemos de ti. Yo dependo de ti. ¿De dónde vendrá mi socorro? El sermón la semana pasada tocó esta faceta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde viene mi auxilio, mi socorro, mi rescate? Mi socorro viene del Señor, el creador de los montes, el creador de la tierra. Hermanos, nosotros aquí somos identificados por el salmista como obra de sus manos. Obra de sus manos. Esta semana venía a mí y encontré el final de una oración de Martín Lutero, manuscrita por él, se conserva. Escribía así el gran reformador, el final de su oración. Confirma, Señor, lo que has hecho en nosotros y perfecciona la obra que has comenzado en nosotros para tu gloria. Amén. Para tu gloria. La palabra gloria está presente en este salmo davídico. La palabra gloria la tenían enfrente los reformadores. Es el soli deo gloria. Sí, para tu gloria. El no desampares la obra de tus manos. Es el extremo lógico, natural, auténtico de la humildad de quien es barro en las manos del alfarero. No abandones la obra de tus manos. David le recuerda al Señor, y lo podemos hacer tú y yo,
Señor, yo soy obra tuya. No me abandones, que soy obra tuya. Tú eres fiel. Te pido que no me abandones. Conforme a tu palabra, Él ha exaltado en este pequeño salmo el nombre de Dios, la palabra de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Y aquí le pide, no me abandones, te pertenezco. Hermanos, nosotros somos obra de sus manos, por creación, sí, pero es que allende eso, somos suyos por elección. Nos eligió el Padre. Somos suyos por redención. Nos redimió el Hijo en la cruz del Calvario. Somos suyos porque hemos sido sellados como propiedad suya por el Espíritu Santo de Dios. Somos suyos porque nos espera la glorificación eterna en la presencia del Padre. Somos suyos por creación, por elección, por redención, por glorificación. Hermanos, hemos sido creados y estamos siendo salvados día a día, desde ahora. Descansamos en sus manos. Su propósito es vida abundante desde ya, desde siempre. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados, predestinados, luego atendidos, continuamente asistidos por su misericordia. Estamos seguros en las manos del Señor. Nadie nos arrebatará de su mano. El propósito de Dios para con nosotros se cumplirá porque fiel es el que prometió. Él nunca se ha negado a sí mismo. Fiel es el que prometió. Quiero terminar citando al apóstol Pablo con el mejor broche que puedo escoger. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, palabra de Dios. Escribe a cada uno de los hermanos de esa iglesia y les dice, hermanos, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En gerundio, en un presente continuo, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esto, escribe Pablo por el Espíritu Santo de Dios en su carta a cada uno de los hermanos de Filipo, que ese sea también el cierre de esta predicación. Él cumplirá su propósito en ti, Él cumplirá su propósito en mí. En mejores manos nunca hubiéramos podido estar. Que la gloria sea para Él, la alabanza para Él y la gratitud para Él. Oremos en acción de gracias.